Buenos días a todos, en particular a los hermanos que se reúnen y a las visitas que asisten a la iglesia local, Iglesia Bautista Nuevo Comienzo. Este es el pastor Abraham Santana. Hoy es domingo, abril 5, este mensaje para todos ustedes. Sabemos que estamos pasando por una crisis de salud mundial, nacional, y que esta ciudad donde vivimos está siendo impactada como ninguna otra ciudad. Así que le pido a la iglesia en particular que me acompañen en una palabra de oración para encomendarnos al Señor. Después de la oración vamos a leer el Salmo 91, vamos a dar un contexto del Salmo y después vamos a hacer algunas aplicaciones en conexión a lo que estamos experimentando. Así que, por favor, oremos. Padre, y como iglesia, reconociendo nuestras limitaciones y, Padre, clamando a ti para que sigas derramando tu gracia, tu misericordia y, Dios, tu sanidad. Que permítenos experimentar tu protección continuamente y da salud a los enfermos y mantén sanos a aquellos que todavía no han contraído este virus. Nuevamente, Dios, vamos a tu palabra en este momento, pidiéndote que en ella siempre hallemos aliento, fortaleza y ánimo para seguir hacia adelante. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. El Salmo 91 lee: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando uno lee este salmo, muchos de los comentaristas indican que este salmo está principalmente relacionado en el contexto de ir a una batalla y cómo Dios protege a su ejército, a su pueblo, a sus hijos. Ahora bien, el salmo está escrito en una manera también que se puede aplicar a todo tipo de circunstancias, en específico a las circunstancias que estamos experimentando en este momento. Dicho eso, vamos a hacer algunas observaciones a través de los primeros 6 versículos y después vamos a proceder a una aplicación o aplicaciones y concluir con una oración. Dice el Salmo: el que Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En esos 2 primeros versículos es importante hacer esta observación. Hay 4 nombres usados para dirigirse a la persona de Dios y uno de ellos es Dios. Dice que Él es el Altísimo. Dios está por encima de cualquier ser y cualquier situación. Él es omnipotente. Dios todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Su poder no tiene límite. Y si está limitado en conformidad a su naturaleza santa y perfecta. También dice que Él es Jehová, el Dios del pacto, el Dios de la comunión. Y dice mi Dios, que hace referencia a que Él es el creador, a que Él tiene el poder de crear las cosas de la nada. Entonces, estos nombres son usados para describir a Dios, al Dios de la Biblia. Lo que quiero enfatizar con esto brevemente es
que siempre como creyentes tenemos que recordar que el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es un Dios que no está distante. Él no es una fuerza, no es una idea y no es una persona que está distante. Él está en medio de su pueblo. Él busca y anhela tener comunión con los creyentes y con los no creyentes a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. También es importante enfatizar estas cosas que sería difícil apoderarse y experimentar fortaleza y consuelo a través de estas palabras si no tiene una relación personal con Dios. Entonces, estas palabras están dirigidas a los creyentes, a los que creen, y no tan solo, también a los que cultivan su relación con Dios. Dicho eso, lo quiero animar a todos a que siempre estemos buscando maneras y medios de cómo cultivar nuestra relación con Dios, manteniendo la lectura de la palabra de Dios y la oración. Dice el salmista en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo, sombra, todo eso habla del cuidado de Dios y la protección de Dios. Recordemos, hermanos, que en la vida de un creyente nada sucede si Dios así no lo quiere. Las cosas que nos suceden en la vida suceden porque Dios lo permite, porque Dios así lo quiere. Y como creyentes, la Biblia nos enseña que todo tiene un propósito. Por lo tanto, en estas circunstancias difíciles, hagamos memoria del cuidado divino de Dios. Salimos y entramos de nuestros hogares confiando en ese cuidado. Claro está, las autoridades están recomendando que no se salga, entonces hacemos caso, seguimos las instrucciones. Estoy hablando para aquellas personas que por razones de trabajo u otras razones tienen que hacerlo. Pero creo yo que no debemos de poner a prueba a Dios o tentar a Dios, como dice el Salmo, este mismo Salmo. Dice que no lo pongamos a prueba. Así que, por un lado, confiamos en su cuidado, pero no tentamos a Dios. Hacemos nuestra parte y recordamos siempre que en nuestras vidas las cosas pasan todas con un propósito. Dice el versículo 2, diré yo, y también el versículo 6 dice que no le vamos a temer a pestilencia ni mortandad. Entonces, esto habla de varias cosas importantes. Por un lado, mantengámonos esperanzados. No perdamos nuestra esperanza en Dios. Como creyentes, Dios bajo toda circunstancia es nuestra esperanza. Y quiero enfatizar que Él es nuestra esperanza, porque las promesas de Dios van más allá de este mundo material y físico. Recordemos que en los peores de los casos, del punto de vista humano, ausente en el cuerpo es presente con el Señor. No obstante, le pedimos a Dios, como dice el salmista en el versículo 6, que nos libre de la mortandad. Todos tenemos como ser humano algo que se llama en la psicoterapia, en la salud mental, en el campo de la salud mental, el temor a la mortalidad. Todos tenemos temor a morir y es algo natural en nosotros. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. La Biblia dice que estos temores, en específico el temor
a la pestilencia y la mortandad. Son temores que nosotros como cristianos podemos superar. Podemos superar a medida que cultivamos nuestra relación con Dios y nos damos totalmente a confiar en Dios. Porque el salmista dice en el versículo 2 que el Dios de la Biblia es su Dios. Él dice, mi Dios en quien confiaré. La Biblia siempre ha estado correcta. ¿En quién confiamos? Si no confiamos en Dios, estamos forzados a confiar en el gobierno, en los científicos, en el dinero, en los amigos, los familiares, en nuestras capacidades humanas. Ahora, esas cosas en sí no son pecaminosas en sí, pero sí lo son cuando hallamos nuestra confianza primordial en esas cosas. Porque como creyentes, nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Dios. Nuestra confianza suprema debe de estar puesta en Dios. Y damos gracias a Dios por los científicos, por los amigos, los familiares, nuestras capacidades humanas, el dinero aún, y todas las cosas buenas que Él ha creado. Damos gracias a Dios por esas cosas. Pero no ponemos nuestra confianza en ellas pensando que nunca nos van a fallar. El único que no nos falla es Dios. Por eso el salmista entiende de que él podía confiar en Dios y poner en Dios su esperanza. Y menciona estas cosas a que pongamos nuestra esperanza en Él. A que sigamos acudiendo a Dios, pidiendo por su protección, pidiendo por su cuidado. Nosotros tenemos en nosotros una necesidad fundamental, la necesidad de sentirnos seguros. Seguro físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Esta seguridad la perdimos cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron expulsados del Edén. Pero podemos experimentar esta seguridad que anhelamos y necesitamos en Dios de una manera permanente y eterna. Porque, repito, estas promesas van más allá de esta vida. Son promesas que Dios nos da para guiarnos a través de las circunstancias de la vida, en los momentos altos, bajos, como decimos, en los momentos de peste destructora, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, en los momentos de pestilencias y mortandad. Estas son las cosas que estamos viviendo ahora mismo. Pero estas promesas en este salmo y a través de la Biblia están acá para nosotros apropiarnos de ella a través de la fe en Jesucristo y a través de una continua cultivación de nuestra relación con Dios para entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, para comprender nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Y a medida que aprendemos a depender de Él, no es que tal vez vamos a estar de todo libre de algún temor, alguna ansiedad, pero sí con la ayuda del Señor podemos minimizar esas ansiedades, esos temores y ¿por qué no? Aún superarlo en la totalidad. Aún superarlos en la totalidad, recordando que todos nosotros tenemos un nivel de madurez diferente. Y que en la vida cristiana nosotros tenemos que anhelar crecer y profundizar en las verdades de Dios para fortalecernos más y más en Él y en sus verdades y hallar coraje y valor para hacerle frente a toda adversidad. Así que, hermanos, yo los animo a que terminen de leer este salmo. Los animo a que se mantengan en comunión con su Dios. Se mantengan en oración, nos mantengamos en oración, clamando a Dios, día y noche. Hay muchas personas que están muriendo, hay muchas personas que se siguen enfermando y hay ansiedad dentro y fuera del pueblo de Dios.
hay preocupaciones legítimas que nos deben de llevar a poner una máscara, a usar taberguantes, a tomar medidas, distanciarnos. Porque, repito, no debemos de tentar a Dios. Pero al mismo tiempo, en medio de esta circunstancia, como creyentes, sí podemos hallar seguridad en nuestras almas. Sí podemos hallar paz y tranquilidad. Sí podemos tener serenidad. Y sí podemos mantener nuestro nivel de funcionamiento aceptable y más que normal para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Que es que nos cuidemos a nosotros mismos, que cuidemos a nuestros seres queridos, que pensemos en el bienestar de los demás, cristianos y no cristianos. Que nos mantengamos en oración y que miremos a nosotros mismos, a los recursos que Dios nos ha dado y busquemos manera de cómo hacer el bien. Recordar para aquellos no salvos que vengan a la salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y a los salvos, vivir una vida que glorifique a Dios bajo toda circunstancia. Doy gracias a esta iglesia local porque sé que estamos enviándonos mensajes, estamos en contacto los unos con los otros y yo creo que en esas cosas Dios se glorifica. Y podemos hacer aún más. Los pastores estamos llamando a los hermanos. He tenido la oportunidad de orar con varios de ustedes. El pastor Kevin lo mismo. De repente me llegan situaciones de crisis que nosotros tratamos de atender lo más pronto posible. Y bueno, mi contribución. Yo sé que ustedes todos tienen algo que contar. En el tiempo lo podrán hacer. Pero hagamos nuestra parte para que juntos podamos superar estas adversidades y lo hagamos de una forma que Dios se glorifique. Yo sé que como iglesia local nosotros hemos pasado muchas adversidades y con la gracia de Dios estamos firmes y estamos funcionando como iglesia. Y Él nos trae esta prueba y creo que estamos haciendo un buen trabajo y les animo a que continuemos perseverando y refugiándonos en Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos ayudes a continuar refugiándonos en ti, acudiendo a ti para todo, pidiéndote dirección y sabiduría para nuestros líderes políticos, también espirituales. Te pido por la iglesia que nos mantenga firme y fiel en medio de estas adversidades, confiando en ti, compartiendo tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Pidiéndote sanidad para aquellos que ya han contraído este virus, pidiéndote que mantengas saludable a aquellos que todavía no lo han contraído y pidiéndote, oh Dios, por sanidad espiritual, emocional para aquellas familias que han perdido seres queridos en conexión a estas ocurrencias. Así que, Padre, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de esta nación. Y esperamos en ti que esto pronto va a pasar. Mientras tanto, ayúdanos a perseverar, ayudarnos y tomar decisiones sabias que nos ayuden a ser fuente de apoyo y fortaleza para todos. Dios, en Cristo Jesús pedimos estas gracias. Amén.